¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Mesa Electoral. Saben todos ustedes que cada vez que aparecemos en pantalla es porque estamos próximos a las elecciones y este año vamos a definir cosas importantes. Como decíamos recién en el cierre del noticiero, vamos a tener un año partido en dos. Por un lado, las elecciones provinciales el 11 de mayo y posteriormente, ya más hacia octubre, tendremos las elecciones nacionales. Pero tanto en una como en la otra vamos a definir cuestiones importantes porque en la política toda viene pasando absolutamente de todo en muy corto tiempo. De hecho, tuvimos tiempo de fiestas, tiempo de vacaciones, tiempo de carnaval y mientras tanto pasaron un montón de cosas que vamos a tratar de resumirlas en cada uno de estos programas de Mesa Electoral. Claro está, cuando nos acerquemos al tiempo de los comicios, de las elecciones, vamos también a escuchar los candidatos. Saben ustedes que los invitamos a todos, que queremos escuchar las voces absolutamente de todos, pero fundamentalmente queremos saber qué proponen para los salteños. Así que los invito a quedarse todos los jueves a partir de las 9 de la noche en Mesa Electoral. Saben ustedes también que el formato ha mutado, ha cambiado, se ha incorporado gente, influencers, panelistas que también van a tener ardua participación. De hecho, durante todo el verano estuvieron prácticamente en todos lados. Los vamos a saludar. Alba Quintar, Facundo Guzmán, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches Oscar, a los invitados, Facu, a toda la gente que nos está viendo en su casa. Venimos potenciadísimos, así que prepárense porque vamos a armar un panel de debate real. Venimos con todas las ganas de pelearnos, me parece, que más que el año pasado. El año pasado claramente fue a modo ejercicio, a modo gimnasia, si se quiere de alguna manera. Facundo, ¿cómo viviste este tiempo de cuasi vacaciones, que en realidad vacaciones pasó poco y nada, ¿no? Sí, la verdad que estuvo bastante movido el verano y principalmente estuvo bastante complicado, creo, para acá los compañeros de ella, los libertarios, que en el carnaval lo que les pasó es que se les cayó la careta, ¿no? Hubo estafas, hubo entrevistas, hubo un montón de cosas que creo que este carnaval y este verano les vino bastante... Que se caen las caretas, con una ¿no? estafa. ¿Qué estafa? Que todos creíamos que Milei no era estafador y ahora sabemos claramente que es un estafador, ¿no? Ah, bueno, te cuento, porque por ahí la gente no sabe que la estafa es un delito que se configura con el dolo. El dolo es la intención de querer causar un daño. Sí, en este caso es más o menos, no lo promocioné, lo difundí, más o menos lo que ella quiere explicar, ¿no? Como no, son delitos distintos, digamos, difícil. Que primero hay que estudiar y como yo soy abogada, le explico a la gente que no es el caso, pero de todas maneras está muy bueno que se investigue y no con la justicia argentina precisamente que tiene una tela de juicio, que está en tela de juicio, pero que venga el FBI por Milei, y que venga quien sea a investigar, que estamos preparados para dar la batalla y para demostrar que no hay ninguna careta del carnaval bastante antagonista caída. Lo que pasó, porque Milei dice vamos a poner un lugar para que nos investiguen y después pasaron los dólares por la Cámara de Diputados y algo pasó ahí. Me parece que vos te referís me parece que te referís a los senadores, pero en este caso, ¿para qué querés otra comisión de investigación en senadores si ya está la justicia investigando y ya está la justicia internacional de Estados Unidos investigando? No la inventé yo. ¿Para qué querés hacer una cosa así? Vamos a poner una comisión investigadora, fue Milei mismo, no yo, así que bueno, que fue lindo esto para que pase esto. Después otra cosa, los ensobrados, apareció Johnny Viale ahí con el sobrecito, va a tener problemas judiciales. Después viene Feynman, la quiere arreglar. Después viene Majul y dice, vamos a una entrevista ya en vivo. Aparece con otra corbata, ensayando las preguntas. Así que creo que este verano para Milei estuvo muy, muy complicado porque se le cayeron un par de caretas y a también ella, aparecieron todos los oportunistas, ¿no? Ahora Elisa Carrió con una nueva denuncia. Me parece que lo que quieren hacer es acá sacar de plano lo importante, la baja de la inflación, la baja de la pobreza y traer este circo para que todos nos distraigamos, para todos los que no estudian se distraigan con tonterías y lo importante quede de lado, porque ahora, en vista de las elecciones, todos los argentinos sabemos a dónde vamos a votar y a qué gobierno vamos a apoyar. La baja de pobreza que la ve solo Milei, ¿no? Porque la mayoría de la gente que uno conoce sabe que aumentó la pobreza en el mundo, Milei, todo, encuestadoras la inflación es cero, públicas, encuestadoras privadas, disminuye, la misma todo gente. Cambia si uno recorrería los barrios, ¿no? Si uno recorrería la provincia, si uno recorrería el país y hablaría con la gente y no se quedaría simplemente sentado en su casa criticando, podría darse cuenta que la gente banca a Milei porque se da cuenta que hoy su poder de compras es superior y llega a una canasta básica. Todo esto es tan solo la antesala, ¿no? Todo esto es solamente la antesala
de lo que va a ocurrir durante todo este año. Claro está, durante el verano pasó absolutamente de todo, no solamente la criptomoneda Libra, sino también quiero, antes de comenzar ya a meternos en el tema del día, de la noche, pedirle un parecer a los dos, desde una posición como desde la otra, con respecto a la apertura de sesiones, porque constitucionalmente el sábado último hubo apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, donde va el presidente y brinda un mensaje del Estado General del país. Allí, más allá de lo que haya dicho Milei, que cada uno tendrá su parecer, más allá de los chicos, digo, cada uno de los televidentes que haya visto lo que ocurrió en el Congreso y ese mensaje de Milei, bueno, tendrá su parecer, pero hubo un hecho extraordinario en todo esto, que fue la amenaza de una de las personas más importantes dentro del gabinete de Milei para un diputado nacional. Alba, ¿qué te pareció esa imagen de Santiago Caputo y de Facundo Manes, el diputado? Bueno, yo no encontré ninguna trompada, ¿no? Me parece que vi todos los archivos y no encontré las trompadas, las piñas que denunció Manes. Creo que fue un empujoncito, fue más una caricia. ¿Pero te parece así correcto ese No, yo repudio la violencia en todas sus formas, pero creo que también era una conversación un poquito subida de tono, una discusión, pero que haya sido violencia, no sé si lo puedo llegar a encuadrar en violencia. No, yo pienso que primero que Santiago Caputo no tiene por qué estar allí, al igual que había Fran Fijap, había influencers, youtubers, cosas que no tienen que estar allí. Bueno, y la gente que sí tendría que estar allí estaba gritando fuera Milei, afuera Vallado con las cacerolas, que ni siquiera pudieron callar, ¿no? Filmaban, apagaban las cámaras, como sea, se escuchaban los cacerolazos por todos lados, y creo que esto es una muestra más de lo antidemocrático que son, de lo totalitario que es Milei, es que si cualquiera está en contra de lo que ellos dicen, ya lo amenazan, lo insultan. No hace falta que haya una piña directamente, pero que te griten desde el balcón, te estoy viendo, te voy a hacer M, ya es una amenaza y es algo que no tiene que estar en la democracia argentina, porque si esto le pasa a un diputado nacional, ¿qué le puede pasar a un Facundo Guzmán de la vida que habla en contra de Milei o hace lo que sea, ¿no? Porque esto cada vez va empeorando, la violencia, bueno, menos mal que pudieron estar estos influencers y menos mal que pudieron estar todos los testigos para dejar desenmascarado, y las verdaderas caretas del carnaval se cayeron con todos los radicales y los peronistas que estuvieron ahí queriendo hacer un show y queriendo arruinar la apertura de las sesiones del Congreso. Bueno, pero igualmente, Alba, cada vez que hubo discurso de presidente siempre hubo gritos detrás, ¿no? Fue bastante curioso todo esto. Sí, bueno, por eso te digo, me parece que es un evento que da para que la gente opine, se expresan las diferentes opiniones, se expresan las diferentes posturas ideológicas y siempre va a haber alguna subida de tono. Como te digo, no me parece que haya habido violencia, no hubieron piñas, no hubieron golpes. Bueno, hecho curioso de todas maneras. Vamos a comenzar a desandar el tema de la noche. Decíamos en el cierre del noticiero, cuando elegimos candidatos, cuando elegimos un gobernador, un intendente, un diputado, un senador, también elegimos formas distintas de trabajar, formas distintas de aplicar políticas. Hoy particularmente vamos a centrarnos en tal vez una de las más polémicas durante todo el verano. De hecho, tal vez nos tengamos que remontar a mediados del año pasado, cuando se hizo frecuente la interrupción de servicios por parte del Instituto Provincial de la Salud. Fue tal vez el tema más polémico de todo el verano, sigue siéndolo. Quedó finalmente intervenido. Hay ahora un delegado del Poder Ejecutivo Provincial tratando de poner orden, porque ciertamente lo que ha ocurrido en el IPS es altamente preocupante. Para introducirnos en el tema, vamos a observar unas placas que son muy gráficas de la situación que está atravesando actualmente el Instituto Provincial de la Salud, que, vale recordar, es mayoritaria la cantidad de personas que están afiliados porque son afiliaciones forzosas. El IPS, cuando fue creado, se dispuso la afiliación forzosa de todos los trabajadores estatales, excepto los jueces, bueno, que siempre tienen esa ventaja. 280.000 afiliados actuales, precisó el gobernador en el discurso de apertura, representan el 70% de los pacientes. Para los médicos, imagínense lo que representa el 70% de esos afiliados que de tanto en tanto tienen interrupción de servicios por falta de pago. Curiosamente, el 5.5% de aportes del afiliado es un número que llama mucho la atención, porque no solo es el 5.5 que uno aporta como trabajador, sino que además el Estado hace un aporte del 5.5%, cuando, por ejemplo, en obras sociales privadas la situación es muy distinta.
si bien hay una discusión en torno a lo que ocurre en un sector y en el otro, en obras sociales privadas el aporte es menor del 3.3% en relación a lo que ocurre actualmente con el IPS. Y este dato es altamente preocupante. ¿Quién controla? La última auditoría que se realizó al IPS data del 2002, cuando la hizo la Auditoría General de la provincia, que ya detectaba ciertas irregularidades posteriormente salvadas, y la Sindicatura General de la provincia, que también debe corroborar cómo se administran los recursos de todos nosotros, data del año 2015, incompleta. Con lo cual, ciertamente muestra una situación preocupante en relación a lo que viene ocurriendo con el IPS, porque, insisto, 5.5% se le retiene a trabajador provincial de manera forzosa, cuando en una obra social privada ese aporte es del 3%. Por eso no es una obra social el IPS, es un instituto. Todo esto decanta en que la situación actual sea que el IPS intervenido se haya descubierto que hay una deuda de 25.000 millones de pesos. 25.000 millones de pesos. Todo dinero que a los trabajadores se les retuvo, todo dinero que se trasladó en principio a la obra social, pero que la obra social no le pagó a los médicos, a los kinesiólogos, a los psicólogos, a los odontólogos y a tantísimos otros profesionales. Por eso es que hay una situación altamente preocupante, porque en la mayoría de los trabajadores con obra social pertenecen al IPS y que se vieron durante todo este tiempo con servicios interrumpidos. Chicos, ¿qué opinión tienen con respecto a todo lo que ha ocurrido el último tiempo en relación al IPS? Alba. Mira, a mí me parece que han habido irregularidades que se tendrían que haber incrementado antes los controles y las auditorías, no solamente de parte de la sindicatura o de la auditoría, sino también de parte de la legislatura, ¿no? Acá tenemos un diputado presente, quisiera preguntarle a él, como quisiera preguntarle también al resto de los diputados, ¿qué pasa que no se han denunciado las irregularidades que todos sabemos que se venían cometiendo? Uno, cuando está en función pública, también se debe al Código de Ética, y muy claro está en el artículo 31, que expresa que el funcionario público debe denunciar las irregularidades que pudieran causar un perjuicio al Estado, un delito o una violación al Código de Ética. Dicho esto, no se puede decir de forma tan simple, como dicen algunos diputados nacionales, que el IPS debería cerrarse. Yo creo que acá lo que hay que hacer es sanear la deuda, ponerlo en condiciones, generar las auditorías que corresponden en tiempo y en forma para no volver a llegar a semejante deuda y a semejante crisis, y después sí privatizar, una vez que se pueda privatizar, porque hoy tiene una política sanitaria importantísima, que es la cobertura del grupo familiar, que eso, por más que se debiten 1 punto o 2 puntos más de la contribución que hace el empleado, no cubren las otras obras sociales al grupo familiar, y ahí se marca una diferencia importantísima. ¿Qué pasaría si hoy se cierra eso? Colapsa los hospitales, colapsa el sistema de salud pública de la provincia. Es un buen dato a tener en cuenta. Enseguida, Facundo, te pido tu opinión, porque vamos a saludar primeramente a la presidenta del Círculo Médico, que son los principales afectados de toda esta situación que se ha vivido. Está con nosotros la doctora Cristina Sánchez Wilde. Doctora, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo anda? Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Todo También bien? está con nosotros el diputado provincial José Gaufín, que ha sido muy insistente en relación a esos datos que aportábamos en relación a los números, a las finanzas. Diputado, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo anda? Gracias por la invitación. Por favor, un gusto. Bueno, primeramente, doctora, ¿qué pasa que llegamos a esta situación? Bueno, la comisión directiva actual del Círculo Médico asumió más o menos en octubre del 2023, y a partir de diciembre, mejor dicho, de enero del 2024, ya empezamos con algunas dificultades en los pagos, algunos retrasos que, bueno, eran tolerados por nosotros porque eran pocos días, finalmente se pagaba. ¿Antes pasaba esto o fue muy frecuente ahora? Hacía mucho tiempo que no pasaba. Y bueno, llegado el momento, tuvimos nuestras reuniones con el IPS, ellos nos hablaban de una falta de aumento o de incremento de ingresos genuinos, que ellos dicen que el IPS no tiene un presupuesto.
Entonces nosotros decíamos, nosotros queremos colaborar de alguna manera y habíamos propuesto, entre otras cosas, por ejemplo, la validación online de las consultas. La validación online permitía evitar la sobreprestación de consultas, el préstamo de carnet, el préstamo de la obra social a alguien que no la tiene. Bueno, habíamos hecho una serie de propuestas también de incrementar las auditorías, sobre todo a veces clínicas o sanatorios que sobreprestan, porque a veces... O sea, controlarse ustedes mismos. Controlar a nosotros mismos, a los profesionales, porque a veces un paciente va a una clínica y con un determinado propósito hacerse una ecografía y de pronto aparece con ecografía, resonancia, cosas que no le había pedido su médico de cabecera. Entonces habíamos sugerido incrementar la auditoría interna, digamos, auditar en la labor médica, tanto del médico que es socio del círculo médico como la de clínicas y sanatorios. ¿Y se logró avanzar con eso? No se logró avanzar. Bueno, empezaron a retrasarse los pagos, había muchas quejas de que los pagos entraban después del 10 de cada mes, entonces nuestros socios nos decían, yo pago la tarjeta, el colegio de los chicos, etcétera, todo con... Para un médico, ¿cuánto representa el IPS? Y justamente lo que habías puesto en la diapositiva, un 70% de los ingresos. Puede ser variable para ir a médicos que trabajan en determinadas instituciones que tienen a lo mejor una prepaga en especial y ven más de esa prepaga, pero en términos globales te diría que el 70%... O sea, es un sueldo, digamos. Es un sueldo. Y bueno, cuando empezaron a retrasarse los pagos, nosotros pedimos una reunión con el ministro de Economía. Esa reunión fue en mayo y él nos dijo, bueno, vamos a tratar de paliar la situación, porque bueno, es cierto que había disminuido el ingreso también por el tema de la coparticipación, los ingresos a Salta habían disminuido. La motosierra de Milei nos alcanzó también en materia sanitaria. Entonces él nos dijo, bueno, yo voy a pedir un préstamo para sanear algunas cosas y de paso les aseguro que no van a tener problemas por lo menos 3 meses. Y fueron exactamente 3 meses, junio, julio y agosto, después de la reunión de mayo, que no tuvimos problemas. En septiembre fue tremendo porque justo tocó el milagro, 4 días de feriado. Llegó el día 16 y no había pago. La verdad que a nosotros hacía muchos años que el círculo no cortaba las prestaciones. Eso es verdad. Hacía muchos años. Creo, la última vez me parece que fue como en el 2006, una cosa así. Así que fue un motivo de muchas discusiones entre nosotros a nivel comisión directiva, y finalmente tomamos la decisión. Bueno, el dinero apareció, se pagó y el día 17 ya estaba restablecida la actividad médica. Bueno, sin embargo, las cuotas a vencer son una detrás de otra. Exacto. ¿Hoy cuál es la situación? Bueno, ahora se planteó la misma situación, se pagó el mes de noviembre, la semana pasada. Estamos en marzo, pero bueno, claro, se pagó en noviembre. La semana pasada, ya ayer se venció diciembre. ¿Y no se pagó? Todavía tenemos unos días, 10 días aproximadamente, siendo los pasos legales del convenio que tenemos con el IPS para el pago. Nosotros tenemos una reunión la semana próxima con el interventor, con el contador Savoy, bueno, y ahí esperamos ver qué vamos a hacer, qué va a suceder. Obviamente que la idea es cobrar, porque aparte nosotros tenemos que, ese retraso de 3 meses es porque 2 meses se lo lleva el proceso de facturación, claro, que es larguísimo. Administrativo, digamos. Que es administrativo, que es larguísimo. Entonces, también en un país con inflación 3 meses es muchísimo. Es muchísimo. Ver la manera de acortar también recurriendo al tema informático, ver de qué manera podemos hacer que usando los medios digitales podamos acortar ese plazo de facturación. Y bueno, tenemos muchas otras cosas también de que hablar. El convenio que tenemos nosotros con el IPS es viejo, es del 2012, y hay cosas, bueno, han cambiado muchas cosas ya a partir de que hubo una pandemia que nos partió en dos la medicina en un antes y un después. Cambiaron muchas cosas, cambió la aparatología, cambió la forma de ver la medicina, y entonces necesitamos una actualización, actualizarnos, modernizarnos claramente. Ha pasado una vida desde ese tiempo, ¿no? Exactamente. Diputado José Boffín, ¿dónde está la plata del IPS? Bueno, viene la placa en el sentido de que
los aportes o los ingresos o el presupuesto que tiene el IPS claramente es 5,5% de aportes de los afiliados, 6,5% del Estado provincial como empleador. Es el 11%. Tiene un 33% más de aporte que lo que tiene habitualmente una obra social privada, donde el empleado aporta 3 y el empleador 6, 9 puntos. Es decir, 9 contra 11. Ya de entrada uno dice, che, también hay problemas en la privada, no vamos a decir que no, claro. pero acá tienen un 33% más de aporte. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué pasa acá? Que tenemos mucho más aporte, sin embargo, no tenemos Lo están viendo en tele ahí. Exactamente. Sí. Entonces, la primera señal es eso. Lo segundo, si uno analiza la cuenta general del ejercicio de la provincia en el año 2019, 2020, 2021, hasta el 2023, va a ver claramente que el año anterior que llega Gustavo Sáenz al gobierno, el déficit del IPS fue del 4,65%. Asume ese día, perdón, por favor, perdón, sí. Asume ese día ¿el gobernador? No, el gobernador y la designa Gladys Sánchez como presidenta. Que es una funcionaria, yo lo resalto porque es la funcionaria que conoce el IPS. No vino de afuera, funcionaria política, no, es una funcionaria que había desempeñado en muchas áreas dentro de el IPS. Por lo tanto, conoce perfectamente. Sin embargo, empieza la gestión, 1% de déficit. Bueno, uno dice, el primer año de gobierno de Gustavo Sáenz bajó mucho. Bajó mucho, muy bien. El segundo año, 10,6. El tercer año llegaban a 14, a 15. Año de pandemia ese. Año de pandemia. Lo llevan a 15. Ya no era pandemia. Ya no era pandemia. Y el año 2024 no lo sabemos porque no está la cuenta general del ejercicio. Pero es una crónica de un desmanejo o de una crisis anunciada. Entonces uno dice, che, pero ¿qué pasó? ¿Por qué nadie habló? Bueno, la primera que tendría que haber hablado es la presidenta mismo del IPS, la funcionaria puesta por el gobernador y manejar esa situación. Sí. No lo puedo apagar. Entonces, la primera que le tendría que haber dicho al gobernador, mire, tenemos problema, es ella misma. No lo hizo. Es más, el año pasado, en diciembre, cuando arranca el segundo periodo del gobernador Gustavo Sáenz, la ratifica mediante un decreto. Es decir, la premia, por decir una forma. La ratifica su confianza, pero con un déficit enorme. ¿Quién le tendría que haber avisado al gobernador que venía mal el IPS? El ministro de Hacienda, el ministro de Economía. Él paga todos los meses el déficit. Él sabe perfectamente, yo hago los aportes y me piden más plata. Entonces, el ministro parece que no le dijo al gobernador. Recién planteaba Alba Quintar, ¿se hizo alguna denuncia? Bueno, por eso le vuelvo a decir, el primero que tendría que haber dicho es el gobernador, o el ministro, lo voy a regalar o la presidenta del IPS. No hay problema. ¿Quién tendría que haberle avisado al gobernador si no le avisaba el ministro? Bueno, es su propio síndico, en la sindicatura de la provincia. Que veíamos en la placa no hizo. Que es el control interno, que son, yo lo explico así, son los ojos del gobernador en toda la administración. La sindicatura audita a todos, tiene que ir revisando y le dice, mire gobernador, ya tienen problemas, mire gobernador, acá tiene un problema. Depende directamente del gobernador. Por lo tanto, la sindicatura les debería haber avisado. No lo hizo. La Auditoría General no hablemos, porque está colonizada por la política. La Auditoría General... Pero la Cámara de Diputados debería tener injerencia sobre eso, la auditoría. Pero siempre quien hace la auditoría es la Auditoría General de la provincia y eleva los informes a la Cámara de Diputados. Yo soy diputado y no logro tener la información. Y si todos los datos que yo logro son un año después, porque las cuentas generales del ejercicio se publican un año después. Entonces, es muy difícil. Por eso... Y el saincismo aprobó el otro día, y yo le dije, no podemos aprobar 3 cuentas generales al hilo, 3 en un solo acto. En la Cámara de Diputados, con la mayoría abrumadora del saincismo, 55 legisladores, aprobó en un día las 3 cuentas generales del ejercicio. Y le dijimos, no pueden aprobar eso, tienen que auditarse y profundizar los problemas que hay, porque los sabíamos. Claro. Entonces, es el saincismo el responsable, claramente es el saincismo el responsable. Nos quedamos, perdón... puntual? La estoy haciendo ahora porque recién logro tener la información. No la tengo la información. Pero no viene desde el 2019 con déficit. Por eso, te vuelvo a decir, la información de las cuentas, se aprobaron 3 juntas. 3 juntas. Y antes no sabía nada. Y antes no había forma de acceder a toda la información. Es más, yo tengo un pedido de informe hecho sobre
una cifra de 23.000 millones de pesos a diciembre del 2023. Miren si no es una cifra enorme. Está gastada, está imputada en una cuenta que no es presupuestaria y nadie sabe a quién se la dieron la plata. Entonces, hicimos el informe en agosto. 23.000 millones a diciembre y no responden todavía. Entonces, acá hay una concentración de poder enorme y que tienen una vocación de tapar todo, digamos. Bueno, claramente hay una situación a todas luces preocupantes en relación a la obra social mayoritaria de los salteños. Todos los trabajadores provinciales, ya sean de distintos poderes, pertenecen a esta obra social, con lo cual es sumamente grave la situación que se atravesó, que ahora se intervino y enseguida nada más vamos a tener respuestas. Doctora, muchísimas gracias por haber estado. Diputado, muchas gracias. Gracias por la invitación. Pequeña pausa y venimos con respuestas en relación al IPS. Bueno, seguimos en mesa electoral hablando hoy de política sanitaria. Claramente el tema IPS es ineludible, fue uno de los temas más preocupantes del último tiempo. Quiero hacer esta aclaración y remarcarla, invitamos al interventor del IPS, Emilio Savoy, pero claramente recién está empapándose de números, convenios, contratos, etcétera, etcétera. Así que nos ha pedido paciencia en relación a explicaciones, pero cada vez que hablamos de política sanitaria y hay que exponer la cara, vale esta aclaración también. Está el ministro de Salud, así que ha decidido y se ha presentado aquí con todos nosotros el ministro de Salud de la provincia, Federico Mangione. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Oscar, ¿cómo te va? Muchas Buenas gracias noches a usted. No, por favor, para mí es un gusto. Bueno, toda una polémica en relación al IPS que de alguna u otra manera, más allá de que los ministros no toman injerencia de manera directa en el instituto, también los alcanza sanitariamente. Sí, es un problema muy importante, pero hay que destacar y aclarar que hay tres patas en donde el IPS se apoya, y recién escuchaba a la presidenta, al diputado que opinaban y decían con respecto a esto. Tenemos los prestadores, sí, tenemos los que son los clientes, digamos, del IPS, que son los asociados, los afiliados, y tenemos el IPS, ¿está? No nos podemos lavar la mano, tenemos que sacar la cara, porque también tenemos prestadores que tienen exagerada prestación. Lo reconoció la propia presidenta del Círculo Médico. Pero ella, como presidenta del Círculo, yo siempre soy del Círculo Médico también, aclaro, ¿no? Y creo que tenemos que hacer autocrítica, tenemos que controlar a nuestros socios. Si vos tenés un socio que es sobreprestador, no tiene que pertenecer a nuestro sistema, si es el que está fundiendo a un sistema. Te garantizo, nosotros hemos descubierto prestadores que son cardiólogos que han presentado prestaciones por 30 millones en un mes de consulta nada más. Es imposible, a 10.000 pesos la consulta, ¿cuántos pacientes tengo que atender para 30 millones? Uno comienza a buscar, no todo, porque si no, obviamente no funcionaría, ya hace rato hubiese terminado esto. Ahora vamos al error, si vos me preguntás, del IPS. El IPS, haciendo autocrítica, creo que faltó más control, estar más encima y comenzar a ver auditorías constantemente. Y tenemos del afiliado, que hay poca conciencia, prestan carné. Nosotros hemos descubierto en alguna clínica paciente internado con carné prestado. O sea, nos saquemos un poquito la careta y digamos las cosas como son. Y digamos que son varios los partícipes que han llevado a un exceso de facturación con respecto a cerca de 5.000 millones de lo que estaban, ¿no? Cuando comenzó todo este debate en relación al IPS, la primera pregunta o el primer rumor que se hizo correr fue: ¿se privatiza? ¿Existe esa posibilidad? Y siempre existen posibilidades. Siempre la dije yo a eso en un principio, tal es así que en algún medio han salido a darme con un palo, que soy yo el que estoy diciendo, y siempre exige la posibilidad de que puedan venir e intentar hacer que diga que la IPS es ineficiente y venga los eficientes de siempre y quieran hacerse cargo del IPS. Pero ojo, para hacerse cargo y hacer eficiencia, el Estado también lo puede hacer, pero es con mayor control. Yo quiero hacer una pregunta al ministro.
¿por qué el ministerio está haciendo las compras del IPS teniendo en cuenta que es un organismo autárquico, que debería tener las compras por sí mismo? Yo entré a la página del IPS, no estoy inventando nada por la cara, aviso, que entré a la página y la última licitación del IPS es del 2019 y cuando averigüé me dijeron que se están concentrando todas las compras desde el Ministerio de Salud de la provincia. Desde que ingresé yo, o sea, de que yo me hice cargo del ministerio, hemos decidido concentrar porque conseguimos mejor precio. Bueno, no son los datos que precio. yo tengo. De hecho, creo que las licitaciones tienen un sobreprecio y volviendo al IPS, para no entrar en el Ministerio de Salud, creo que como organismo autárquico con la potestad de contratar y de celebrar acuerdos, debería poder tener esta facultad de elegir el mejor precio y abrir a licitaciones para dar transparencia también, porque no deja de ser un organismo público. Está bueno, muy bueno, está bueno. Bueno, pero lo dijo el propio gobernador que detectaron... Existe una ley de compra, ¿no? Claro. Y nosotros nos regimos en la ley de compra. O sea, está todo transparente. Hay una ley de compra y nosotros estamos encarrilados en la ley de compra. Que Sí, no pero la hemos creado nosotros. La ley de compra para tiene separar casi las cosas 20, y más de para 20 que años. el organismo pueda responder por esas compras, porque si no habría que englobar todo a lo Perdón, que esté sucediendo. No entendí que... ¿cómo? No, para separar las compras y que el Sí. organismo autárquico, que es el IPS, pueda responder Pero- por las compras que realiza, porque si no, se Pero puede es que- escudar en que no las realizan Es que por yo sí no sé mismos. de dónde el IPS hace sus compras, nosotros no nos metemos en La esas última compras. licitación fue en el 2019, no sé entonces de qué manera por está eso vuelvo realizando a las decir, compras. nosotros no nos metemos en la compra, nosotros tenemos compra abierta, por eso te hice la cara esa porque me sorprendí. Con la Porque pregunta. con la pregunta, porque no tengo Bueno, esa información. queda Sí la estoy concentrando todo, déjame que lo averigüe, pero nosotros no compramos al IPS, el IPS lo compra, hace su compra sola, y te digo más, el IPS paga en menos tiempo de lo que el Ministerio de Salud paga. ¿Facundo? Bueno, hace rato que tengo acá atragantado un montón de cosas, ya me estaba titilando el ojo. Bueno, una de las cosas es cuando hablan de privatizar y uno va a la historia y siempre fracasaron, la FJP, YPF, todas las privatizaciones fracasaron, pero algo que por ahí me molesta, que lo acabo de ver acá en el diputado Gaufín, es cuando intentan parasitar y ser oportunistas de ciertas situaciones y hacer puro circo, ¿no? Porque vino el diputado, que pasa esto, que sacaron esto, que falta esto, en un intento de buscar votos, y eso para mí es parasitar una situación de gente que la está pasando mal, médicos, gente que paga el IPS y no lo pueden atender, y con tal de buscar votos, y donde queda claro que esto es un parasitismo, es que no denunció nada, o sea, todo le molestó, lo habló y es un diputado, o sea, podría haber presentado un proyecto de cualquier forma pidiendo datos, y ahora el pretexto es no, porque me responden un año después, bueno, ¿para qué elegimos diputados si no pueden hacer nada, nadie les da bolilla y nadie les contesta ni nada? Entonces me parece totalmente aberrante, horrible. Vos estás en contra de lo que sería una privatización, pero estamos de acuerdo en que cualquier afiliación no debe ser coactiva, me imagino. Sí, yo creo Tiene que ser escuché las dos opcional. versiones libertarias No de te Salta y pueden una me dijo, obligar a pagar una afiliación a una obra social que quizás no quieras tener. no, por supuesto, pero esta es una obra solidaria, no una obra que se paga un mínimo y entre todos los otros Bueno, afiliados un mínimo ayudan. no es. Sí tiene un carácter más amplio por el tema de que abarca a la familia y eso me parece muy importante. Claro, y igual- tiene el carácter salarial Igual de por todos ocupar modos, un 70% privatizarlo no va a de los sueldos de solucionar los nada médicos. de eso, ¿no? Seguramente AFJP cuando se privatizó terminaron todos los jubilados y pensionados cobrando la mitad que los demás, se Bueno, fueron no a es la lo quiebra, mismo, no es lo YPF mismo. terminó siendo de los españoles, no sé por qué creen Cada que una privatización acá va a salir es- diferente es cuando un todas para proceso atrás fueron mal. diferente. Entonces, privatizarlo no es la solución, cerrarlo tampoco, auditarlo sí, en eso estoy de acuerdo, que funcione bien también estoy de acuerdo, pero las otras formas son formas arcaicas que ya fueron probadas y fracasadas. Doctor, Bueno, le si pido hoy no- para el cierre, ya nos quedamos sin tiempo mientras siguen peleando los chicos. Para el cierre, ¿va a comenzar a normalizarse las atenciones en general producto de esta intervención del EPS? ¿Se puede Sí, garantizar eso? se va a garantizar, se va a normalizar. Tenemos que pensar también, quiero hacer una pequeña acotación, si Sí. me permitís. Cortito que nos sacan del aire. Rapidito lo digo. No sé si es tan fácil ir a otras obras sociales. Ujú. El 90% de las obras sociales están peor que el IPS. ¿Cuánto deben las obras sociales al sistema Y a sanitario nosotros salteño? nos están debiendo, si hacemos un cálculo, casi 60.000 millones. Casi ¿Está? 3 veces la deuda del 3 EPS. veces la deuda del IPS. Perdón, no digo Pero que no, sea no, fácil, estoy digo dando que una la persona opinión, tiene que una tener opinión, la digo, opción. puede tener la opción, pero hay que decirle la verdad. No hay que decirle que el IPS en una cosa lo tiene corta, hay que decirle, mira, vos te vas del IPS para ir a otra obra social, tenés periodo de carencia,
tenés la obra social, después sí no te acepto porque tenés diabetes, porque tenés hipertensión, porque tenés un montón de cosas. En cambio, el IPS se acepta a cualquiera. ¿Está? Nos quedamos sin tiempo. Bien, perdón. Muchísimas gracias, No, doctor. Nos reencontramos el próximo jueves. Hay un montón de otros temas para seguir hablando. Ya vamos a estar a nada de tiempos electorales, así que los invitamos el próximo jueves a partir de las 21. Tengan todos ustedes buenas noches.